Yo digo que el cine de Gustavo es un cine exigente y placentero al mismo tiempo, que es muy difícil de reunir estos dos términos. Exigente porque necesita de un espectador, digamos, dispuesto a los tempos narrativos y a la forma en que se construye un relato, con mínimos detalles, pero importantes detalles, como en muchas ocasiones hace Gustavo. Y al mismo tiempo es una experiencia fascinante ver una película de Gustavo, películas cortas, hora 10 como máximo, que puede remitir a Juan L. Ortiz, como La orilla que se abisma, o la llamada trilogía, ¿no? El árbol, la elegía de abril y la casa es una trilogía. También otro documental es La madre. Creo que Gustavo hace un cine de autor. Uno ve 5 minutos del árbol, 5 de Elegía, 5 de la casa, o 5 de la madre, o 5 de la película Juan L. Y uno dice, acá está el cine de Gustavo. Primero que voy a preguntarle a Gustavo es si podés nombrar algunas de tus influencias en el documental, algunos directores que te hayan pegado en cuanto a visiones de adolescente o no adolescente, argentinos y de afuera. Bueno, en principio buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación. Yo te diría que en mi formación, ¿no es cierto?, fui más lector que cinéfilo, esa es la verdad. Y me cuesta mucho reconocer influencias muy directas en el cine. Sí, cine que me ha gustado. Sí te puedo decir reconocimiento de autores literatos, digamos, por ejemplo, Saer y Juan L. Ortiz, influencia directa en el cine que pienso. Directamente, es decir, una forma de pensar el relato, una forma de mirar el mundo, una forma de atravesar esas realidades, que ahí encuentro realmente una referencia directa. Y después en relación al documental yo te diría algo. Vos sabés que yo hice El árbol, y un día Franca González, que está ahí sentada, me habló que era un documental, y yo le dije, pero yo no hago documentales, ¿no? Yo estaba convencido de que era una ficción, y bueno, ahí Franca me hizo pensar en algo que no había pensado, ¿no? Y yo lo que creo y lo que fui descubriendo, que me parece que el documental tiene como una especie de abanico de posibilidades, de despliegue de recursos, que es de una riqueza gigantesca, que no lo siento o no lo sentimos hoy tanto en la ficción, que parece más acotada, que parece más ceñida a un modelo. Si bien es cierto que hay paradigmas documentales, ¿no? Me parece que hoy el documental está como abierto, liberado de los recursos que tiene que utilizar, liberado de cómo se construye un relato, liberado de debe ser, para empezar a constituirse y a construirse desde las propias necesidades del relato y de aquello que se va a mirar. Que los recursos y las armas que dispone tienen que ver estrictamente con las necesidades de aquello que se mira. ¿Vamos a dormir? Bueno.
podrías denominar, calificar de alguna manera a tus películas como un cine muy embebido de literatura? Por más que en el caso particular de La orilla que es abisma. Correcto. A ver, yo lo que, por supuesto estamos hablando de dos lenguajes diferentes. En la medida que son dos lenguajes diferentes es muy difícil establecer un vínculo estrictamente literal entre literatura y cine. Lo que creo es que en los autores que nombro y en otros autores, aún en una narración, porque cuando hablamos de Saer hablamos de un narrador, Ortiz es un poeta, pero Saer es un narrador. Yo lo que sentía que había una posibilidad de narrar una historia, una pequeña historia, con muchos intersticios ligados a aquella operación simplemente de observación, y la observación y la mirada puesta al servicio de eso que se narraba. Es decir, yo encontraba allí como una especie de construcción narrativa que me resultaba atractiva, y en ese intercambio con lo real, ahí había algo que yo encontraba en esos autores como operación de construcción. Algo que para mí estuvo ligado siempre a lo que podemos llamar el ámbito de la sugerencia, es decir, el relato atravesado por una fuerte operación de fuera de campo, ¿no? Es decir, una disposición de los elementos de tal manera que nunca puedan literalizar lo que se está diciendo, sino que siempre generen una apertura a un mundo que el espectador tendrá que completar y complementar. En todas estas películas, las formas de rodarlas nunca fueron rodadas en tiempos completos, es decir, nunca rodadas como normalmente se ruedan unas películas, es decir, se escribe un guión, se la rueda y se la edita, sino que todas fueron rodadas en tiempos muy largos, no por un problema de producción, sino la producción planteada directamente así, porque lo que hacemos es, tenemos un planteo, rodamos, editamos, pensamos, discutimos, volvemos a rodar, editamos, pensamos, discutimos, volvemos a rodar, ¿no? Y en ese ajuste la discusión es con elementos reales, es decir, la imagen es un elemento real en esa discusión y no es un planteo hipotético previo como para poder encontrarlo. Entonces, lo que fuimos también encontrando o viendo qué sistema de producción o qué método nos resultaba útil para poder conseguir esa disponibilidad, porque realmente muchas veces, por ejemplo, en El Árbol era, bueno, nosotros sabíamos que rodábamos, por ejemplo, rodamos durante un año, ¿no? Teníamos una estructura, pero yo sabía que podíamos precisar una escena de otoño. Entonces teníamos el segundo año en el plan para esperar el otoño y rodar esa secuencia en otoño. Entonces, el guión podía decir esa secuencia de otoño, Mari cuelga los pulobres al sol. Entonces dedicábamos 2 jornadas para mirar eso, pero para mirarlo realmente, ¿no? Como para poder construir en relación a eso una forma de mirar. No había más acción planteada que esa. Y un poco entonces las operatorias de producción también son un ejercicio de trabajo de un grupo, digamos. Bueno, ¿cómo trabaja un grupo con esa dimensión de ponerse a mirar? Pero no mirar cualquier cosa, ¿no? Sino mirar estrictamente aquello que puede ser fundamental o esencialmente vital para aquello que se está construyendo. Gustavo, cuando rodabas El Árbol, o en la preproducción del Árbol, ¿eras consciente de que se iba a tratar una trilogía? Y El Árbol está rodada en mi casa natal. La exigencia va a ser que vamos a mirar y volver a mirar y volver a mirar. Y ahí ya nace como una especie de principio, de idea de trilogía, con un movimiento que tenía que ver con que hay una pequeña historia en El Árbol, los personajes están en un estado intermedio en Elegía de Abril, están y ya no están, y solo quedan los fantasmas en la casa. Es decir, la trilogía estaba planteada también como una especie de movimiento interno de ese relato, aunque el suceso que se contara fuese distinto, y eso aparece ya, rodando El Árbol aparece como concepción, sí.
¿Cámaras? ¿Acá? ¿Cuántas cámaras? Y unas 25 cámaras simultáneas. ¿Y qué tipo de cámara? El árbol la rodamos con una PD 150, un trípode y ningún otro instrumento más. Nada, luz natural, las tres. Bueno, en la casa hay una acción ya más de iluminación, pero el árbol y el eje de abril fundamentalmente es luz natural. Entonces, es una casa muy interesante porque tiene ventanas por todos los lugares. Entonces, por ejemplo, Poleri me decía, bueno, no, en este lugar la luz interesante es en junio, la segunda semana de junio, en el horario de las 3 a las 6 de la tarde. Y esperábamos junio, el horario de las 3 a las 6 de la tarde, y rodábamos en ese lugar. ¿Cómo hiciste, bueno, los actores, ¿no? Para manejarlos? En principio, estas películas se pueden hacer con un equipo muy chiquito. No es, ni mi padre ni mi madre son actores. Por lo tanto, siempre un equipo muy chiquito de personas. Y luego la claridad de que las acciones pedidas, porque todo está pedido, no es que está haciendo al momento de rodarlo, toda la acción es pedida, pero pedidas del mundo cotidiano de esos actores o esos personajes. En el caso de Elegía de Abril se produce un cambio, digamos, un cambio de tono. Los papás de Gustavo aparecen, vamos a ver el comienzo, aparecen al inicio de la película, bueno, aparecen en toda la película, pero mucho más en el inicio. Van a aparecer varios Fontán más en la película, incluyendo Gustavo. Carlos. 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 Hola, buen día, pasen. Llegamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Todo vas? bien? Todo bien, muy por bien. suerte. Pasen, bienvenidos. Hola, Buenas. Lorenzo, mi abuela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho Mucho gusto. La conozco porque la he visto en el cine. El culpable de la demora soy yo. ¿Qué Hola. tal? Que diga él, porque yo estoy desde las 8. Hola. Yo no podía hacer una película de nuevo con mi madre, toda la película, había que encontrar un recurso y nos interesaba ese estado intermedio de duplicación donde los personajes realmente empiezan a estar en una fuga, y hay una primer fuga ahí que es del personaje real, y nos interesaba ese estado de fugacidad, es decir, aquello que está pero no está. Incluso mi madre dice que se va pero está todo el tiempo rondando en la película. Totalmente, ¿no? totalmente. Mirando desde afuera. Efectivamente, siguen los actores, pero ella espía y está ahí como presente todo el tiempo. Entonces ese enunciar que me voy, pero no irse, pero persistir, era algo que nos interesaba como búsqueda y como operación de mirada, ¿no? El gran cine de autor tampoco sería tal, digamos, sin la gente que rodea al director. No, el cine siempre es un acto grupal, es una acción de conjunto, y es cierto que somos un grupo muy chiquito. En la trilogía Diego Poleri es el fotógrafo, Javier Farina es el sonidista,
y bueno, en El Árbol el montajista es Marcos Pastor, y en Elegía y en La Casa Mario Bochicho. El trabajo es muy obsesivo en todas las ramas. Por ejemplo, Farina, en El Árbol, por ejemplo, hicimos tantas jornadas de sonido como jornadas de imagen. ¿Por qué? Porque Javier cree que los relojes de péndulo adentro de la casa no suenan igual en invierno y en verano. Entonces hacíamos jornadas de grabación de los relojes de péndulo en invierno y en verano. Suena siempre como muy natural de pronto el sonido, pero hay una construcción sonora muy de mucho trabajo, y es un acto grupal. Yo creo que la misión del director en estos casos siempre es poder coordinar las sensibilidades individuales. Hay algo de la posición de aquel que mira que hace que lo mirado se transforme en otra cosa. Esto me parece que es la gran operación del arte, ¿no es cierto? Esta me parece que es la gran operación del documental también, ¿no? Esto, lo que pone en crisis el concepto de objetividad, pensar que el mundo necesariamente se vuelve objetivo en una mirada, ¿no? Que la imagen resulta siempre necesariamente del encuentro entre un objeto preexistente y una mirada y una subjetividad que lo mira. Cuando hablamos de documental paradigmático, es claro lo que pensamos, es decir, un documental con una voz en off, material de archivo, entrevistas, y también es claro cuando pensamos la ficción en un lugar paradigmático. El Señor de los Anillos es una ficción puesta en su lugar paradigmático. Luego creo que hay montones de zonas de intersección. Y que esto para mí es lo interesante, digamos, el cine que me interesa personalmente es ese cine que se permite pensar los dispositivos de rodaje desde esas zonas de intersección. Lo que sucede acá siempre es que hay como una organización de estructura, siempre hay una organización de estructura, hay una decisión de recorte, hay una definición de por dónde pasa, pero luego algo muy abierto a lo que se puede encontrar. Por ejemplo, recién le decía a Gustavo que el hombre que está en ese bote no está puesto, y ese pájaro que sale volando tampoco está puesto. Es decir, lo que nosotros teníamos simplemente que era un dispositivo de mirada dado por un... recién hablaba de estos principios poéticos, ¿no? Y Juan L. dice en uno de sus poemas, en un reportaje, se trata de cierto sentido brumoso que disuelve el contorno de las cosas para hacer sentir la unidad viviente. Y desde ese principio poético nosotros fuimos a mirar la realidad. Es decir, no hay nada predefinido como podemos pensar en la ficción, donde hay un control mayor y más definido. Pero también podría serlo el documental. Y me parece que ahí en esas zonas de intersección, lo que hay siempre es un planteo o hay un dispositivo que se propone dialogar con lo real.
Yo creo que ya hoy hablar de documental y de ficción como compartimentos estancos no deberíamos, ¿no? Lo que podríamos pensar siempre es sensaciones de real y sensaciones de ficción. Cuando vino de Italia, como vinieron tanto, con los bolsillos zorros, con sus alegres cantos, pensó que la tierra sería menos dura, el sol más generoso, la vida más segura. Pensó que con sus brazos, su juventud, su empeño, lo poco que quedaba no quedaría en sueño. Y así fue. La Argentina le dio valiosa ayuda, le dio muchos trabajos para su mano ruda y le dio sus inquietudes, le dio su trato llano al volver para el sueño de la casa en Lugano. Precisamente esta idea de encontrar el registro de lo real en esta construcción a veces articulada, ¿no? Yo lo que noto en tus películas en general es que no solamente hay un tono literario, sino yo lo veo más bien pictórico, o sea, cada plano es un cuadro, o sea, hay también una influencia que no sé si la tenés muy consciente, pero que juega ahí todo el tiempo. Sí. Y me parece que justamente son cosas muy interesantes, esto de salir a buscar dentro de esas decisiones que son de orden literario y pictóricas, a buscar el azar, ¿no? Y ahí me encanta la escena esta de la casa, cuando acomodan los libros y que de repente tu madre se pone a leer ese poema. Es decir, indudablemente será una cosa no pensada. Tal cual. Y le da además un tono mucho más poético todavía a la escena, ¿no? Es decir, no es solo porque lee una poesía, sino la forma en que ella se integra a esa escena, y de repente su voz va apareciendo, y la decisión del director de fotografía y camarógrafo, que evidentemente no respondió a ninguna orden tuya, que integrabas el cuadro y que va tomando la decisión de acercarse lentamente para dejarla definitivamente a ella como el centro de todo ese conjunto. Me parece que ahí es donde se ve muy claro esta cuestión de cómo el azar interviene y nos permite jugar entre ambos registros. Está muy bien. Yo creo que es importante, está muy bien lo que decís. Eso que definimos como el dispositivo, ¿no? Esa definición estructural también define de alguna manera qué cosas mirar de lo que el azar proponga, porque no todo lo que el azar propone es útil para lo que uno planteó como intención. Entonces, si el grupo está muy clarificado en qué es lo que estamos tratando de ver, Poleri tiene la libertad absoluta de mover la cámara porque cree que de verdad eso es útil a lo que estamos buscando. Acá íbamos en el bote, el fotógrafo de La orilla que se abisma es Luis Cámara, no es Poleri, es un fotógrafo entrerriano, porque me parecía que era útil tener un fotógrafo entrerriano. Él va en una punta del bote, va Abel, el sonidista, en el medio, yo voy atrás y vamos en silencio en el medio de la bruma. Hablamos antes de subirnos y estamos 2 horas en el medio de la bruma y no se habla, ¿no? Es decir, Luis sabe lo que tiene que mirar. ¿Qué mira? Lo que la realidad propone. Potestad es una película poderosa, intensa, compleja, y de esas complejidades justamente, y de acuerdo a las 3 secuencias que elegí para que analicemos, junto a César y junto a ustedes, de esa intensidad que digamos que tiene la película. A propósito de eso vamos a hablar en este encuentro, partiendo también de que se trata de una obra teatral escrita por Eduardo Tato Pavlovsky, y el protagonista también es Tato Pavlovsky. Y acá está César para contarles esto. ¿Por qué Potestad? Bueno, Potestad fue... Yo vi la obra y me pareció de una potencia tremenda, ¿no? Una propuesta de Tato increíble, que él, su teatro es así muy corporal. Él pone el cuerpo y juega a través de su cuerpo toda la intensidad del tema, del relato que quiere contar. Me pareció que ahí había una película. O
Sinceramente yo sentía que era muy potente, que había que hacerla la película, que era y que el personaje era muy atractivo. Un personaje, no sé si ustedes la han visto, o han visto la obra, o han visto la película. Es un personaje oscuro, que lo atractivo tanto de la obra como lo que mantuvimos en la película es que no se sabe quién es el personaje hasta el último tercio de película, digamos, ¿no? O incluso más adelante. O sea, es un personaje que aparentemente es alguien que después se da vuelta totalmente, ¿no? Lo que ocurre es que en el teatro existen convenciones que el espectador es cómplice del relato del autor. Es decir, de alguna manera acepta que se apaguen todas las luces. Tato se apoyaba contra la pared y de este personaje afable, divertido, que contaba toda la historia de su hija y cómo había crecido con él y cómo la había perdido en un momento determinado, venía un solo de batería en escena que tocaba un músico, se daba vuelta y era Mussolini, Patton, digamos, un milico que empezaba a discursiar ahora como un represor desembosado, digamos, ¿no? Esto era una convención teatral, que era muy fuerte, pero obviamente hacerlo en cine no tenía sentido. Quiero dar una idea de qué es una adaptación. Llevarla del teatro al cine es muy complicado salir, cuando la obra es fuerte, cuando la obra es potente, salir de lo teatral, ¿no? Uno tiene siempre la tentación de repetir lo bueno que vio. Y la verdad es que el verosímil del cine, el verosímil que el espectador acepta en el cine, es totalmente distinto. Es muy difícil salir de lo cotidiano, de lo real que se ve en una pantalla, que representa bastante la vida en su cotidianidad. Aún en las películas expresionistas o las películas que salen de la realidad, de todas maneras hay en los movimientos, es muy difícil aceptar una convención teatral, enseguida se falsea la película. Entonces, esta adaptación, que es una adaptación, yo había escrito 7 guiones, lo había terminado, pero siempre me pasaba lo mismo. Me ganaba el personaje en su intensidad y en su monólogo. No lo podía sacar de eso. Siempre terminaba como que era lo más importante de la historia. Y generar escenas. Bueno, agarra el auto, se va, llega, se mete en la peluquería, habla con el peluquero, y no tiene nada que ver. Es decir, se han hecho películas. Hay una película de Tato, de Rodolfo Kuhn, porque hoy estábamos recordando cuántas películas había trabajado Tato Pavlovsky. Y señor Galíndez. El señor Galíndez. Pero son inventar escenas, que Hitchcock lo cuenta muy bien eso, ¿no? Inventar escenas para llenar espacio, para contar, o tiempo, para contar un relato más cinematográfico y más exterior, digamos, que la facilidad del cine de no tener el lugar encerrado, sino de poder ir a la calle, de poder ir a contar. En realidad, si no tiene sustento dramático, si no tiene ese poder dramático que tiene una obra teatral, al pasarla al cine queda chirle, queda poco interesante. Es muy difícil que una adaptación sea aceptada por el público. Entonces, bueno, yo trabajé, ya digo, con 7 guiones, presenté en el instituto, a concurso, fui suplente en un concurso, o sea que los guiones estaban más o menos bien. Pero bueno, mi co-guionista en Matar al Abuelito, y siempre con el que he empezado a estudiar cine juntos y hemos trabajado siempre juntos, Ariel Sierra, conversando con él me había dicho que no se podía hacer en cine. Un día en un bar, solemos tomar mucho café y conversar de todo, me dijo, se me ocurre algo, puede ser por este lado. Y ahí me contó lo que se le ocurría a partir de lo que yo mismo había escrito, pero que él
le daba una vuelta de tuerca muy interesante, que era generar un espacio, un tiempo cinematográfico similar al de la obra, pero que en la obra está sugerido por la actuación de Tato Pavlovsky. Acá nosotros teníamos que generar un espacio y un tiempo que simulara los recovecos de esa cabeza, de la cabeza del protagonista, afectado por un hecho tremendo que era la pérdida de su hija. Hasta ahí sabíamos, no sabemos cómo la perdió la hija, eso se va a saber después en la historia. Pero quiero decir, ¿cómo hacíamos eso? Entonces a él se le ocurrió una metáfora que era el viaje en subte. Que él empezaba la película con él entrando en el subte y terminaba la película con él dentro del subte. O sea, es un viaje que puede ser un instante o puede ser eterno. Él nunca va a salir de ese viaje, no puede salir, porque ha quedado agarrado de ese hecho que le destruye o le cambia la vida, la pérdida del sentido de su vida, que es la hija. Entonces empezamos a construir la historia con esta idea de este viaje en subte, y que todo lo que ocurría, todo lo que se sucedía en escenas y que ellos son aparentemente búsquedas de él. ¿Qué pasó con la hija? ¿Dónde está? Pero en realidad, en lugar de búsquedas, son huidas. Él en realidad no quiere decir ni saber qué es lo que pasó con la hija. Entonces, lo que hace es apelar a su memoria para ir a sus mejores momentos en la vida, a sus compañeros que jugaban rugby con él, a la mujer cuando la conoce y se enamora. Puede ir a muchos momentos de su historia. Y cuando está en el mejor momento, siempre, por los resquicios de esa memoria afectada, se mete la verdad. O se mete los hechos que lo perturban. Entonces ocurren cosas que hacen que se transforme la película en un rompecabezas de fragmentos de la vida, de la historia de él, pero que nos van dando, el espectador necesita saber armar ese rompecabezas para entender quién es el personaje, ¿no? Esta es la idea de adaptación, así que no sé si querés podemos ver un primer tramo, sí, que es como el planteo de esto que estoy contando. Esa estructura rompecabezas además tiene objetos determinados que van apareciendo de a poco, como un ventilador, ¿no? Sí. Entre otros. Sí, bueno, eso yo lo llamo objetos siniestros. Uh-huh. O sea, esos objetos siniestros que no tienen explicación van a tener una única explicación al final. Sábado, 3:30 de la tarde. Aunque yo sabía que existía la maldad, la imaginaba como una cosa más abstracta, teórica. Pero cuando uno la ve encarnada en personas que se mueven, hablan, gritan, insultan y persiguen a inocentes, la maldad se vuelve más humana, más real y por eso más temible.
contexto histórico en que se desarrolla la historia de Potestad, ¿es similar al de la obra de teatro? ¿Con los mismos acontecimientos? Parecido, sí. Uh-huh. Sí. Es decir, sí, hay un salto. Lo que ocurre es que al crear nosotros ese espacio y ese tiempo, que es la cabeza del personaje, nos permite mezclar los acontecimientos pasados en los 70, en los 90, o en ese momento yo la hice en el 2001, ¿no? En las distintas décadas, tanto el momento, aparece algo de la dictadura, de pronto aparece Malvinas, y de manera arbitraria, como ocurre en la cabeza. Nosotros no tenemos un recuerdo ordenado ni organizado. Y además ese caos es generado por este intento todo el tiempo de querer él recordar lo bueno, recordar, ya digo, acá a los que sucede a esto, no lo vamos a ver ahora creo, juega al rugby con sus compañeros de San Isidro, y es algo que ocurrió en su juventud. Esta estructura, además, que hace que él es el que convoca al pasado, lo convoca para realimentarse y para sentir que en las cosas buenas de su historia, hace que no es el clásico raconto que nos vamos al pasado y contamos el pasado, sino que traemos el pasado al presente. Entonces Tato, el personaje, Eduardo, está siempre como está, con la misma ropa, en esta edad. Entonces habla con el padre, que es un hombre de 40, 45 años, y él es así, y habla como un chico, y se encuentra con su novia de 20 años, y él está así. Es decir, yo lo había visto solo en La Prima Angélica, eso, y me parece que es una de las cosas más fuertes, ¿no? Es un recurso muy difícil de que salga bien en cine. El caso que bien invoca y cita a César en la película de Saura, La Prima Angélica, y hay otros ejemplos, por ejemplo, en algún momento alguna película de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Él compartiendo la infancia con los chicos, o en una película de Bergman, Cuando huye el día, Las fresas silvestres, donde Víctor Jostrom, que realiza ese viaje para recibir el premio, se encuentra con las chicas que conoció en su infancia, en su adolescencia, con Vivi Anderson, por ejemplo. Pero es un recurso que digamos, los mecanismos cinematográficos, por momentos, son o parecen ser bastante frágiles como para que suene creíble este recurso. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mi amor, bien. ¿Y cómo se portó mi diablillo? Muy bien, es una santa, ¿no? Hoy fuimos a la plaza para tomar sol. ¿Ah, sí? Ay, no sabés cómo se entretenía viendo comer a las palomas. La gente se paraba para mirarla. A ver, A ver, diga papito. Diga papito. Bueno, ya va a aprender. No seas impaciente. Ahora déjala que tiene que terminar de comer. ¿Me dijiste comer? Vos sabés que tengo un hambre que me muero. Te dejé comida en la heladera. Si el domingo es lindo día, nos llevo al zoológico. Vos sabés que la primera vez que fui al zoológico me dijeron mis padres que me pasé toda la tarde dándole galletitas a un elefante que se llamaba Susana. Chuchana, dicen que la llamaba yo. Pásame el talco de la nena. ¿No me oís, querido? Pásame el talco de la nena.
Eran tiempos de mierda. Una época violenta, irracional. Todo en orden, señor. No tuvimos bajas, ¿eh? Eran 2 perejiles, ¿eh? Acá los perejiles no existen. Son todos la misma mierda. Sí, señor. La verdad que yo buscaba, en filmación buscaba el tono, porque era muy difícil encontrar esto que hemos explicado varias veces, ¿no? De cuál sería el tono de él, cómo tenía que actuar, ¿no? Cómo tenía que decir, no era un naturalista, pero tampoco quería ser un tipo expresionista como hace en teatro. Entonces nos reíamos porque decíamos, bueno, esta más Paul Newman, ¿no? Entonces hacía Paul Newman, después esta más tirarlo a Trintignant. Entonces, y la verdad que me daba cosas distintas. Y yo después elegí el montaje, ¿no? Un poco en función de... Esto parecen chistes, pero tienen su importancia. Claro. ¿Terminaste de hacer la película 60? Sí, estoy terminando la 60. Desde Los Hijos de Fierro en adelante, ¿no? Sí, Los Hijos de Fierro, El exilio de Gardel, Hombre Mando al Sudeste, Camila, Miss Mary, Después de la tormenta. Y además, en pocas palabras, porque daría para otra conferencia más, ¿cómo era editar una película hace 20, 30 años atrás y ahora? ¿En qué cambió? Cambió muchísimo. Se decía montaje, después compaginación y después... Claro, es el trabajo más que nada, un trabajo artesanal, un trabajo físico, un trabajo de pegado, ¿no? Y de sincronización, de imagen por un lado, las bandas de sonido. Entonces era todo manual. Bueno, ahora se pasó todo a lo digital, se trabaja en la computadora, cambió todo absolutamente. Creo que para bien, en el sentido de que hay más posibilidades de probar cosas y de archivar y de guardar. Antes se deshacía el material, uno lo armaba y desarmaba, al final había que, como nunca había plata para copiar de nuevo, se recomponía el material, se le hacían parches y qué sé yo. Hoy es mucho más fácil esa tarea, ¿no? Lo que tiene es que cambió el lenguaje para mí. Los chicos que trabajan, los operadores hoy, montajistas que manejan el equipo, trabajan sobre prueba-error. No piensan tanto, es como que prueban y si funciona o no funciona, borran. Es decir, no está mal, es una manera distinta. Eso es distinto. Es decir, antes para hacer un corte se pensaba mucho, se lo planeaba dentro de un tipo, un estilo, una manera de contar. Porque costaba mucho reconstruir después. Entonces, y otra cosa que es muy, muy linda y muy característica, que es los primeros tiempos cuando yo trabajaba siempre a partir de que cambió, trabajo con operadores, ¿no? Con gente que me ayuda, el equipo, ¿no? Porque si no yo me pierdo con la computadora. Entonces, hay un clásico que había en el cine, en la Moviola, que trabajabas 10 minutos en total. Un acto eran 10 minutos o 20, según lo que elegías. Entonces, volvías hacia adelante con la rápida y tardaba 5, o sea, la mitad. Entonces, un clásico era que uno armaba, compaginaba pedacitos, elegía, terminaba y decía, vamos para atrás. Entonces, volvías para atrás y te quedabas mirando las imágenes para atrás y pensabas. Entonces, en los primeros tiempos que me tocó trabajar así digitalmente, yo le decía,
terminaba una parte y decíamos, no, dale para atrás. Y me decían, ¡pum! Ya estaba. Entonces no podía pensar más, ¿no? Tenía que decirles, no, bueno, me voy a pensar y vuelvo, porque no. Son cosas que cambian el lenguaje, no hay nada que hacer. Este es el cuarto encuentro que está terminando, y una pequeñísima anécdota que tiene que ver con César y con los otros 3 directores. Una confesión, que ya estuvieron por acá. Cuando a Aristarain le pregunté por mail que había elegido, si él estaba conforme, ¿no? Esta escena de tal película de la otra, me dio el ok. Cuando le pregunté a Fernando Spinner por Abayá, me dijo, elegí el comienzo y elegí una cerca del final, y efectivamente es lo que vimos. Con Gustavo Fontán, mirá, ¿qué te parece vía mail elegir tal escena de la casa, tal del árbol? Y con César lo mismo. ¿Qué te parece? Lo dejo en tus manos, le dije a César. Y me manda un mail, larguísimo. Del minuto 3:08 a 5:15. Después, si es posible, del minuto 17:07 a 27:07. César, montajista. Gracias.